Señor Pepe, qué generoso eres, pero te faltó un dato curricular. Venga. Nuestra amistad Ah, bueno. medio. Y tu generosidad derivada de esa amistad. Ese es importantísimo. A ti te debo muchas cosas en ese sentido y las cuales me congratulan, por supuesto. Ricardo. Yo lo festejo también. Ricardo, dejemos el cebollazo para más tarde y vámonos al tema, porque me llamó mucho la atención esta columna tuya que de verdad no tiene desperdicio. La publicaste ayer en el Universal y concluyes diciendo que juicios como el del Chapo Guzmán en la corte de Manhattan, en Nueva York, son históricos porque se va a someter a escrutinio no solo a una persona, sino a toda una época y sus protagonistas. Pues mira, en efecto, si uno trata de entender qué le pasó a nuestro país, sobre todo a raíz de la guerra por las drogas, yo te confieso que como tú en el ejercicio periodístico he explorado casi todas las fuentes, ¿no? Desde el blog del narco hasta los narcocorridos y los boletines del ejército y los de la autoridad pública. Y yo tengo la impresión que a estas alturas el documento o los documentos que mejor me explican lo que ha pasado han sido los expedientes de los juicios que los traficantes de drogas, los criminales mexicanos extraditados, han desplegado en corte como la de Texas y ahora en la de Nueva York. Es decir, sí me parece que ese es el libro donde hay que leer. Si yo trato de entender una tragedia, pues que muchas generaciones después de la nuestra van a tener que estudiar y que comprender, por ejemplo, la de los Zetas, pues son los juicios de los hermanos Treviño, de Miguel, de Omar, de José, o los juicios de Ociel Cárdenas, o los juicios de los ampones que produjeron las masacres de Piedras Negras o Monclova, entre muchas otras. Son esos juicios los que me dicen dónde estuvo la mecánica criminal, qué teoría del desastre podemos encontrar. Si esos juicios que son relevantes, los juicios de los Zetas, los juicios del Cártel del Golfo, nos dan pistas, yo me sospecho que este proceso, magno proceso, lo llaman en Estados Unidos el proceso Mamut. Entonces yo iba a llamar así el artículo, pero me pareció un poco chocante, pero así lo llaman en Estados Unidos, este proceso Mamut contra Joaquín Guzmán Loera, pues en realidad sí, lo van a juzgar a él, pero va a abrir las ventanas, las puertas, para entender toda una época. Eres muy generoso cuando dices que va a abrir ventanas y puertas. Yo creo que va a abrir cloacas, coladeras, en fin, atarjeas, drenajes profundos, en donde va a salir toda la pestilencia que tiene que ver con la actividad de los grupos criminales y su complicidad con políticos, su complicidad también con autoridades policiales. Sí, es mamut porque pues ya está catalogado como el juicio más caro, más costoso en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de un juicio que va a costar, no sé, por ahí de los $50 millones. Mire, yo no tengo idea cómo va a acabar el siglo XXI, pero pues mientras va, es el proceso sencillo. O sea, si tú miras, yo comienzo el texto justamente con esa imagen, la caravana de patrullas, ambulancias, carros de seguridad, camionetas que acompañan al Chapo Guzmán cada vez que se mueve de la cárcel al tribunal, que tiene que cruzar el puente del Este, ahí sobre el río. Te diría, estamos ante un hecho histórico. Yo a veces tengo la impresión de que en México nos urge cerrar las páginas y de pronto el Chapo es pasado, pero en realidad el Chapo es, y su juicio es, una explicación de lo que nos pasó, pero también es una explicación de lo que nos sigue sucediendo. Le van a acusar de haber introducido a Estados Unidos, tú mismo lo cuentas, 155,000 kilogramos de cocaína, varios miles de toneladas de marihuana y heroína, todo por un valor de $14,000 millones. Además le van a achacar por lo menos 33 muertes. Y súmale a esto que para armar el caso, los fiscales traen cerca de 700 testigos protegidos. Tú nada más imagínate hospedar en hoteles, transportar, proteger, cambiarles el nombre a todos estos individuos, lo que en materia de testimonios, de pruebas vamos a tener ahí. Y luego como la DEA y otras organizaciones, tanto del gobierno mexicano como los estadounidenses,
pues fueron grabando a esta organización, esta empresa criminal. Se habla de 177,000 audios. Sí, el material que está ahí, pues es una enciclopedia muy larga que va de la A a la triple Z y que difícilmente va a dejar inmunes pues a muchas autoridades mexicanas que participaron de alguna manera otorgándole fuero a este personaje, al poder económico que le lavó el dinero, a sus amigos, no solo del lado mexicano, también del lado estadounidense, que le entregaron formas de operar. Y la verdad es que no sé cómo te va a ti, pero en mi caso, pues yo tengo muchas preguntas que hacerle a ese juicio. No sé si el fiscal o los fiscales se van a animar a hacer todas las preguntas o si podrán, porque ya ves que es un juicio que se remite a los delitos cometidos contra las leyes y el Estado estadounidense. Pero hay una cantidad de preguntas que a lo mejor ya hasta con suerte podemos responder. Y la verdad, entre ellas, pues, ¿quién lo ayudó realmente, por ejemplo, a escapar en 2001 de la prisión de Puente Grande? O incluso quién lo movió de Almoloya a Puente Grande en 2001, o quién lo ayudó en 2015 para escapar de la prisión de Almoloya. Si es cierto, como se dijo en nuestro país, pues que los gobiernos de Fox y Calderón, o sea, el panismo, prefirió agredir a los adversarios del Chapo, pero al Chapo y los suyos los dejó en paz. Si es cierto que su hijo Iván Archibaldo pues salió caminando en la prisión de Almoloya en 2008 porque hubo un arreglo político del más alto nivel. También sí es cierto que a cambio de liberar a Iván Archibaldo, atraparon al Mochomo, que entre los Beltrán Leiva era quien llevaba todas las cuentas, todo el lavado de dinero. Sí es cierto que el Chapo en realidad fue quien entregó a Ociel Cárdenas Vidén en 2003. En fin, sí es cierto que el Chapo y los Beltrán Leiva, cuando eran socios todavía, contaron con beneficios de la Procuraduría General de la República, incluso de la Secretaría de Seguridad Pública. Y déjame especular, ¿no? Sin levantarle falsos a nadie. Sí es cierto que Genaro García Luna prefirió una alianza con Sinaloa para enfrentar al cártel que consideraba más peligroso por mortífero, que era el del Golfo con los Zetas. Todas estas preguntas que nos hemos hecho los periodistas durante demasiado tiempo difícilmente van a escapar del escrutinio público, difícilmente van a escapar del reflector de la justicia que se pretende continuar allá en Nueva York. Yo creo que los más de 200,000 asesinatos de esta guerra contra el tráfico, los muertos, pues, que suman esta vergüenza histórica, merecen las respuestas a las preguntas que tú estás planteando, sus familiares, sus herederos y la sociedad en general. Te agradezco mucho, Ricardo. Le vamos a dar seguimiento gracias a tu habilidad, a tu interés y tu disposición para ir comentando cómo se desarrolla este juicio mamut en contra del más peligroso y más poderoso narcotraficante mexicano. Pepe, así es. Yo creo que nos merecemos prestarle atención al pasado reciente porque eso nos explica el futuro y nos ayuda a entender que no es con lugares comunes ni con soluciones simplonas como vamos a resolver esta tragedia. En otras palabras, no basta con atrapar a la cabeza, porque estas son empresas y un día cambian de capitán de empresa, de gerente general y la cosa continúa. Y por cierto, déjame decirlo con dolor, que no tiene que ver con progresismo, conservadurismo, no es con amnistías ni legalizando la marihuana como vamos a enfrentar este poder que es bestial, es un poder que atenta contra la ley, contra la Constitución, que compite con la autoridad legítimamente nombrada. En realidad se trata de poderes o de empresas paramilitares en un sentido, paraestatales en otro. Así es que sí hay que entender la época, insisto, no solo el Chapo, la época de tu generación, de la mía, este tipo de juicios nos la van a explicar al final de cuentas.